Hola, 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 ¿cómo estamos? Espero que muy bien. Hoy vamos a realizar la actividad número 4, que se titula Estado laico, laicismo. En esta actividad número 4, vamos a ver lo que es un Estado laico. El laicismo es la separación entre el Estado y la Iglesia en política, en educación, en la cultura y en forma de pensar. Es decir, el Estado y la Iglesia trabajan o toman decisiones por separado, ¿ya? Entonces vivimos en un estado laico. A eso llamamos laicismo. Acá tenemos una actividad que hay que completarla. Sin embargo, la ficha no nos trae la página, pero si tu maestra te hace llegar a la página, puedes completar esta rutina de pensamiento donde tienes que ver, pensar y preguntarte. Entonces, una vez que tenga esta página, puedes realizar esta actividad. Ahora vamos a leer las obras de los gobiernos liberales y está en el texto de sociales, aquí tenemos las páginas. Y estas obras de los gobiernos liberales es muy importante lo que se ha dado durante esta etapa, ¿no? En 1908 se terminó la construcción del ferrocarril. Se inauguró también la primera maternidad y la primera planta telefónica en Quito. Se crearon colegios normales para formar maestros y también construyeron otros colegios. Se finalizó la canalización y la construcción del sistema de agua potable en Quito. Se inició el saneamiento y la canalización de Guayaquil. También la construcción del sistema de tranvías eléctricas en Guayaquil. Hemos visto también que en el ideal liberal se dictaron algunas leyes importantes sobre libertad de pensamiento, de culto, de instrucción pública. Ya ahora la educación era laica, gratuita y obligatoria. Ya tenemos también se dieron otras leyes fundamentales de patronato por las que el Estado intervenía en asuntos eclesiásticos. Y aquí vemos algunas leyes que se dieron. Asimismo, la estructura del Estado se modernizó y creció. Ahora existían 5 ministerios del Interior, del Exterior, de Hacienda, de Instrucción Pública y de Guerra. Estos eran los ministerios que tenía el Estado. Sabemos que la doctrina liberal, el liberalismo en formación, tomó algo de las ideologías que se iniciaron en la Revolución Inglesa. Aquí también tenemos que estos fueron los que inspiraron a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en la Revolución Francesa de 1789. Los revolucionarios estadounidenses incluyeron en su constitución su propia Declaración de Derechos Fundamentales, según el liberalismo clásico, tal como fue desarrollado y aplicado por la burguesía en Europa. El Estado no debe intervenir en la vida económica, pues esta rige por una ley natural. Acá tenemos también que el pensamiento liberal se ocupó de la igualdad, algo muy importante, que todos los ciudadanos están sujetos a las mismas leyes y que todos los ciudadanos tienen el mismo derecho. Recordemos que en ese entonces, en ese tiempo, pues solamente los que estaban en una clase alta eran los que tenían derecho a tener ya sea un trabajo en un lugar público o una educación, ¿no? Pero aquí vemos ya unos derechos. Durante la primera mitad del siglo XIX, la corriente liberal denominada democrática amplió los derechos de las personas en un sentido igualitario, ¿no? Esto es muy importante. Acá en este texto tenemos algo muy importante que una vez que Alfaro fue nombrado jefe supremo, los liberales radicales publicaron un programa revolucionario llamado el Decálogo Liberal, en el cual planteaban decretos como manos muertas, suprimir los conventos, suprimir monasterios y la enseñanza laica y obligatoria. Entonces vemos aquí que el laicismo de Alfaro se planteó o se instauró
en el país una vez que él asumió la presidencia. El laicismo plantea la independencia del hombre de la sociedad y más específicamente del Estado respecto a cualquier doctrina religiosa. Es decir, las personas podían tener cualquier fe religiosa. Por esta razón, los gobiernos liberales enfrentaron también la actitud vehemente de la Iglesia y los conservadores serranos en su mayoría. Aquí vemos que algunas leyes pues se dieron por terminado. Tenemos la ley de los patronatos y vemos aquí, podemos leer todas estas leyes que incluyen. También en ese entonces pues las aspiraciones de los gobiernos liberales no se pudieron concretar completamente, ya que algunos no tenían las mismas aspiraciones, pues, y pensaban de una manera diferente, ¿ya? Y vemos también que hubo varios focos de protesta respecto a estas leyes, pues aquí vemos unos personajes que, pues, participaron de esa protesta. Aquí tenemos el proceso de secularización. El Estado asumió funciones que antes las manejaba la Iglesia. Con esta separación que hubo del Estado y la Iglesia, pues el Estado asumió más responsabilidades y creó el registro civil, en el que se llevaba el registro de la población sin recurrir a los registros de bautismo, ¿no? Entonces, así se quitaba la connotación religiosa que hasta la fecha pues se daba. La Iglesia también había controlado por siglos la educación, por la que se instituyó que la educación ahora sea laica y gratuita, o sea, cualquier persona podía estudiar sin importar que tenga otra fe religiosa u otra ideología. Al inicio fue un poco difícil porque había escasez de profesores no religiosos, pero con el tiempo, poco a poco, se instituyó profesores laicos. Y aquí también vemos que se nacionalizaron los cementerios que hasta entonces habían estado en manos de la Iglesia. Y vemos pues estos cambios que hubo en esta época. Vamos a realizar un diagrama de Venn en el cuaderno con la información de la primera semana. En este círculo vamos a escribir características del primer gobierno, es decir, de Juan José Flores. Y acá tenemos en el siguiente círculo gobiernos liberales, características de sus obras. Y en el centro vamos a ubicar tres semejanzas entre las obras del primer gobierno y las obras de los gobiernos liberales. Entonces tenemos, en primer punto, vamos a repasar que el primer gobierno demostró un trato privilegiado a militares y en especial a los extranjeros. También se inició las vías ferroviarias. Se construyó también escuelas públicas, apoyó a las políticas de los terratenientes, fue presidente por 3 ocasiones. En su gobierno hubo levantamientos, protestas por falta de pago de sueldos. En cuanto a los gobiernos liberales, se crearon varias obras públicas, entre ellas el ferrocarril. Es decir, prácticamente se terminó esta obra que se inició en el primer gobierno. Hubo también mucha atención en la educación. Se construyó varios colegios. En su gobierno se dictaron leyes de libertad de pensamiento y culto. La educación pública se convirtió en laica, gratuita y obligatoria. Se implantó el matrimonio civil y también se ocupó de la igualdad de todos los ciudadanos que tengan pues los mismos derechos. Podemos ver algunas semejanzas entre estos dos gobiernos y vemos que ambos se preocuparon por la construcción del ferrocarril, atendieron a la educación y construyeron colegios y apoyaron a las políticas de los terratenientes. Bueno, aquí tenemos una idea para realizar nuestra actividad. Ahora vamos a doblar una hoja de papel bond a la mitad y marca con una línea. Aquí tenemos ya la hoja, la hemos dividido en dos partes.
En el primer cuadro vamos a escoger un color, vamos a pintar lo que representa la transformación del Estado ecuatoriano con las obras de los gobiernos liberales. Entonces aquí yo he escogido varios colores porque en esta transformación con las obras de los gobiernos liberales fueron muchas, ¿no? Vemos que se ocuparon del ferrocarril, de la educación, tenemos aquí otro color, y también tenemos que ellos hicieron o dieron algunas leyes que respaldaban a la igualdad de los derechos humanos y muchas obras. Entonces, por esta razón he puesto algunos colores que cada uno representa la transformación del Estado ecuatoriano. Acá en el segundo cuadro hemos puesto una imagen que representa el avance del Estado desde la fundación hasta los gobiernos liberales. La semana pasada estudiamos sobre la fundación de nuestro país, ¿no? Entonces hemos visto que hasta los gobiernos liberales pues ha habido un avance bastante grande y por eso aquí podemos dibujar una imagen de acuerdo a tu conocimiento y a lo que tú desees plasmar. ¿Listo? Muy bien, hemos terminado esta actividad. Quiero enviar unos saluditos a William. Gracias. Yajaira, gracias por tus mensajes. Mayer, tenemos a Yesenia, tenemos a Carlos Julio. Ya, gracias por esas palabras. María Alvarado, listo. Tenemos a tu mami también. Un saludito para la mami de María Alvarado. Narcisa, saludito para ti. Adriana, saludito. Aquí tenemos otros saluditos de Narcisa. Claro que te envío saluditos para ti. Y también tenemos a Golensi. Bueno, listo. Rosa Montenegro. Saluditos para ustedes, ¿ya? Y nos vemos en la próxima semana. Y no olvides enviar tus mensajes navideños. Chao, chao.